Queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy la Iglesia está celebrando la solemnidad de la Santísima Trinidad. Dios se quiere revelar o se ha revelado a través de la historia. Un único Dios se manifiesta en tres personas que tienen la misma categoría, la misma igualdad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esta meditación la quiero dividir en 4 momentos, muy breve. Lo primero, a la luz de la palabra de Dios. Segundo, la fiesta de la Santísima Trinidad. Tercero, el Día de las Madres. Y cuarto, la vida contemplativa y una referencia a la confirmación. La palabra de Dios de hoy, hemos escuchado 3 lecturas. El libro de Deuteronomio, la carta de Pablo a los romanos y el Evangelio de Mateo. En el libro de Deuteronomio, aquí quiere destacar que hay un solo Dios que tenemos que adorar. Y hay una frase que es el eje transversal de esta primera lectura del libro de Deuteronomio. El Señor es el único Dios, allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra no hay otro. Por eso nuestra fe es una fe monoteísta. Creemos en un solo Dios que se ha dado a conocer a través de 3 personas. Dios Padre. Aquí en el libro de Deuteronomio contemplamos eso, ese Dios Padre que se manifiesta para que el pueblo escuche su voz a través del profeta o del rey David. Escuchó a su pueblo la voz de Dios hablando desde el fuego y ha sobrevivido. Así Dios ha penetrado en nuestro corazón. Por eso dice la palabra de Dios: así pues, reconoce hoy y medita en tu corazón que el Señor es el único Dios, aquí en la tierra como en el cielo. Pero hay una implicación, que esa creencia en Dios tiene una vivencia, que es observar los mandamientos
y preceptos, que son los mandamientos de la ley de Dios. Que traten de vivirlo desde la interioridad. No simplemente creer en Dios, sino también creer en ese concepto de Dios Padre, que es misericordioso, que es compasivo, inclusive que tiene un cariño de madre. Por eso decía Juan Pablo I, un papa que duró poco, decía que Dios era Padre y le agregaba el término que era madre. Que era madre en el sentido de la cercanía, del amor, de la compasión, de la ternura, que tanto habló el Papa Juan Pablo II, de la ternura de Dios. Y ese es el gran concepto que tenemos de Dios. Porque cada uno de ustedes sabe cuál es la funcionalidad de un padre. Porque lo hemos vivido. Cada uno de ustedes tiene un padre biológico. Y sabe lo que significa un padre biológico, que representa la paternidad en el hogar, que representa esa autoridad de testimonio. Sabemos lo que es un padre. En la segunda lectura de hoy, de San Pablo a los romanos, va en esa misma línea. ¿Cuántos se dejan llevar por el Espíritu de Dios? Esos son hijos de Dios. Dejarse conducir de Dios, pero como hijo. Y un hijo se deja conducir de su padre. Por eso la palabra que nosotros conocemos y entendemos es la figura de un padre y la figura de un hijo. Porque existe biológicamente y Dios por la humanidad se reveló a través de los profetas, de los patriarcas, como un padre amoroso y misericordioso. Pero también se reveló a través de la encarnación del Hijo de Dios. Un Dios que se hace hombre para acampar, para vivir con nosotros. Y por eso hoy esos son hijos de Dios, los que se dejan llevar del Espíritu. Fíjense los datos que le estoy indicando. Nosotros
tenemos un concepto familiar de un padre. Que Dios se hace padre. Tenemos un concepto familiar de un hijo o una hija. Dios se hace hombre, el Hijo de Dios, que es Jesucristo, que es el Mesías. No un Mesías, sino el Mesías, que vino al judaísmo, pero no vino a ser una nueva religión, sino que ese pueblo cambiara sus corazones, que cumplieran con el mandato del amor, que cumpliera con las leyes. Y Dios se hace cercano a su pueblo como el enviado, como decían los profetas. Para nosotros, a veces, el más desconocido es el Espíritu Santo. Porque aquí entra el fundamento o lo complemento de este misterio. Porque conocemos lo que un padre, conocemos lo que un hijo, pero el Espíritu Santo es vivencia. Trabaja en la interioridad, cambia los corazones, es capaz de transformar al ser humano, de cambiar a la iglesia. Y por eso Jesucristo deja todos los sacramentos, deja la comunidad de creyentes. Pero como dice el Evangelio de Mateo, los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Un monte es un lugar de tranquilidad, de paz, de contemplación. Y ahí vinculo el último momento, que hoy también nosotros contemplamos aquellos y aquellas que se dedican a la oración en la vida contemplativa. Hoy la iglesia celebra esa jornada de orar por las religiosas de vida contemplativa y los religiosos, que lo conocemos como los monjes y la monja contemplativa. Ellas y ellos, a través del silencio en el monasterio, que generalmente están distanciados de los pueblos, en montaña, y esas religiosas duran tiempo completo orando por la iglesia, orando por el Papa, orando por los obispos, sacerdotes. Y es una vida que hay que valorar en la iglesia. Y por eso en esta jornada mundial
de la vida contemplativa en la fiesta de la Santísima Trinidad. Y Jesucristo hoy lo indica, ese carisma que se fue al monte. Y desde el monte, al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Y acercándose a ellos, Jesús les dijo. Aquí aparece un dato que ya Jesucristo se comienza a distanciar del judaísmo, porque ellos no lo aceptaron como el Mesías. Y le dice claramente que Él tiene poder, no poder para destruir, sino poder para fortalecer el amor, para fortalecer la fraternidad, para fortalecer espiritualmente al ser humano. Dice, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Y dónde está nuestro poder, nuestra fuerza, nuestra razón de ser como iglesia? Aquí lo dice en la fiesta de la Santísima Trinidad. Vayan pues, hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, el concepto Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está ese gran misterio que decía el Papa Benedicto XVI cuando hablaba de Dios y lo relacionaba con la creación y con toda estructura anatómica y átomo que eran tan perfectos, tan organizados. Y él decía, ahí está la verdad de Dios. Y esa verdad tan organizada, tan estructurada, se ha querido dejar a conocer a través del Hijo y a través del Espíritu Santo. Por amor, solamente por amor. Y aquí se forma ese modelo ideal que quiere Jesucristo, que es una comunidad trinitaria, que una dependa de la otra. Un solo Dios se revela en tres personas, no tres dioses, no tres dioses, un solo Dios que se da a conocer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y por eso, al final, ¿qué dice el Evangelio? Vayan y proclamen lo que le he mandado. Y sepan que estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Es decir, que no hay una ausencia del Hijo, sino una fortaleza del Hijo a través del Espíritu Santo. Y por eso celebramos este gran misterio. Y la mejor manera de entender este misterio es que ustedes tomen una cadena grande y esa cadena está enganchada
la una con la otra, que forman una sola sustancia, un solo proyecto, que es un solo Dios, que se da a conocer en tres personas que tienen la misma dignidad, la misma igualdad, porque Dios no se puede dividir. Dios se da a conocer en la historia por amor y se manifiesta en el Padre, se manifiesta en el Hijo y se manifiesta en el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es lo que nos da vida a nosotros, que alimenta nuestro cuerpo, alimenta nuestro interior. Por eso la iglesia siempre, cuando va a tomar decisiones, pide la presencia del Espíritu Santo. Y por eso yo digo que hay una gran ausencia del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo, la gente lo acogiera en su corazón, el mundo fuera diferente. Desaparece el secularismo, desaparece el relativismo, desaparece la ideología de género. Y todos y todas son capaces de amarse, respetarse. Que no existe esa ausencia de Dios que hay en el mundo. Donde uno ve la ausencia de Dios en el comportamiento moral de muchas personas, en el respeto del medio ambiente. Se ve la ausencia de Dios cuando hay violencia. Y hoy estamos celebrando esta fiesta de la unidad. Qué ejemplo y modelo de unidad. El tercer momento es que hoy es el Día de las Madres. Yo no encuentro una palabra exacta de cómo valorar una madre. Yo que vengo de tradición católica, que me crié con mi papá y mi mamá, que me enseñaron a orar, me enseñaron a hacerle el rosario, me enseñaron a participar de la misa. ¿Cómo olvidar esa ternura y ese amor de una madre que buscaba donde sea éticamente para darle comida a sus hijos? Una madre es lo más grande, humanamente hablando, que hay en la tierra, porque ella te lleva en el vientre, aguanta dolor, después en el desarrollo de la crianza de ese niño pasa mala noche, pasa rato de tristeza, enfermedad, y la madre permanece fiel hasta llevarte a la niñez, a la juventud y a la adultez. Ella siempre le da la razón al hijo, aunque el hijo sea malo. Siempre una madre tiene palabra de esperanza, palabra de consuelo, palabra de aliento.
Una madre, humanamente aquí, significa todo. Y por eso nosotros tenemos mucho amor a la Virgen, porque no solamente cultural, sino vivencial de nuestra fe. Y ese vínculo de la madre también la vinculamos a nuestra vida espiritual con la Madre de Dios. Y hoy oramos por tantas madres solteras que han sido madre y padre a la vez, que han soportado mucho sufrimiento para educar y alimentar a los hijos, por la situación que sea, pero han sido madres, que han sido padre y madre a la vez, que son meritorias, aquellas madres que a través de la historia han sido fieles a su matrimonio y han vivido 50, 60 años de matrimonio, han vivido la ancianidad. Yo celebré en una ocasión 80 años de una pareja matrimonial. Y eso fue un momento para mí muy agradable, porque ellos tenían su memoria bien clara, tenían 100 años y unos 101. Y cómo ellos se sentían tan alegres y se sentían enamorados. Verdaderamente, una madre es un modelo a seguir. Yo sé que hay que orar por muchas madres que no cumplen con sus obligaciones de madre. Simplemente orar por ellas para que vuelvan a ser madre verdadera, que no descuiden a sus hijos, porque hay que ser agradecido. Dios te ha regalado un hijo o una hija. Trátalo con dignidad, cuídalo, mándalo a estudiar con la ayuda del padre. Pero madre soltera que a veces no tienen nada, ni dinero, ahí tiene que entrar el Estado para ayudar a tantas madres solteras que hay. Que en este día de la Santísima Trinidad, que es el día del amor, yo digo que es el día del amor de Dios, porque Dios a través de este misterio se ha querido dejar a conocer a través del Padre, a través del Hijo y a través del Espíritu Santo. Felicito a las hermanas de clausura nuestra del Monasterio de la Visitación. Oro por ellas y ellas oran por la Iglesia diocesana y por todas las monjas contemplativas que hay en República Dominicana, y también casas de monjes que tenemos en Jarabacoa, para que el Señor los siga fortaleciendo y orando por nuestra iglesia. Que Dios nos anime y nos fortalezca vivir siempre en comunidad, porque Cristo no quiso proponer un estilo de religión. Eso brotó después por el rechazo del judaísmo a la presencia del Mesías.
Y ahí está nuestra esencia, nuestra doctrina, nuestro magisterio, que es la iglesia, que tiene muy presente la fiesta de hoy, el misterio de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que así sea.